Bueno, pues buenas noches. Estamos de regreso nuevamente aquí por Facebook y el día de ahora, pues yo sé que es un poco tarde para muchas personas y sobre todo quiero el día de ahora agradecer la presencia de una persona que aparte de ser un amigo y ya tenía bueno, yo ya tuve un invitado de aquí de Colima con bastante trayectoria y ahora tengo la visita de un neumólogo intervencionista con alta especialidad. Me refiero al doctor Alejandro Marín Castañeda Barón, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alan. Gracias por la invitación y un saludo a ti y a toda tu audiencia. Doc, bueno, pues para mí es un verdadero placer que el día de hoy se encuentre con nosotros, porque yo sé que mucha gente el día de ahora se preguntará, y bueno, los neumólogos tomaron mucha fama a raíz de este 2019 en adelante, y bueno, pues ha surgido que los neumólogos tengan esta participación importante y antes no se le daba ese cuidado a los pulmones. Pero el día de ahora voy a hablar sobre el neumólogo con alta especialidad en intervencionismo. Doc, para empezar, ¿qué es un neumólogo? ¿Qué diferencia hay entre un neumólogo y un neumólogo intervencionista? Bien, mira, Alan, te comento de manera breve, haciendo énfasis al comentario que hacías de que los neumólogos tuvimos un auge mayor ahorita por la pandemia de COVID. El área de neumología siempre ha existido. De hecho, los neumólogos han sido los expertos en tuberculosis y en las secuelas de tuberculosis. Desde ahí viene, pues, antes eran llamados tisiólogos, que es una rama de la medicina interna. Ya con este auge de los años, cómo han transcurrido, la neumología ha avanzado mucho al grado de que un neumólogo no puede ver completamente todas las áreas y ser el experto en todo la función pulmonar, sino que se han hecho ramas de la misma neumología que ayudan a que nos sobreespecialicemos o nos superespecialicemos más en cierto punto, ¿sí? Es el caso de la neumología intervencionista, que es una rama más allá del neumólogo clínico, donde nos formamos para realizar procedimientos invasivos, diagnósticos y terapéuticos desde el punto de vista neumológico. No somos cirujanos, no hacemos cirugía de tórax, lo que hacemos son procedimientos diagnósticos invasivos y terapéuticos. Te pongo un ejemplo, en mi caso, más sencillo. Existe el cardiólogo, es mucho más conocido a nivel general. Existe el cardiólogo que hace cateterismos, que se le llama cardiólogo intervencionista, porque hace procedimientos invasivos. Bueno, en la rama de neumología, nosotros somos los neumólogos que hacemos procedimientos invasivos, los neumólogos intervencionistas. El neumólogo clínico está capacitado para hacer la invasión. De hecho, yo podría decirte que el neumólogo, tomando palabras de un profesor mío, el neumólogo es el médico clínico más invasivo que existe, ¿sí? Ahora, sobre ese neumólogo clínico que ya hace invasión general y invasión de bajo volumen, como por ejemplo broncoscopía simple, colocación de sondas pleurales, drenajes, biopsias pleurales, entre otras, el neumólogo intervencionista hace algo más allá de eso y también se mete a la parte terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, un neumólogo intervencionista puede tomar biopsias voluminosas con ciertas ondas de congelamiento, que no es una competencia del neumólogo clínico nada más. Un neumólogo intervencionista está capacitado para hacer dilataciones y colocar prótesis traqueobronquiales. Eso no entra en las competencias del neumólogo clínico, entre otras cosas que tenemos habilidades. Si hablamos de las ramas, otras ramas de la neumología, también existen altas especialidades en sueño, altas especialidades en tuberculosis, alta especialidad en fisiología pulmonar, en oncología pulmonar.
es tan amplia la neumología que también se ha subdividido. En mi caso, yo soy neumólogo intervencionista y mi alta especialidad o mi zona de expertise es hacer procedimientos invasivos, broncoscópicos sobre todo. Oye, Doc, nos están preguntando, porque tengo aquí unas preguntas random aquí en el auditorio. Me dice que ¿cuántas enfermedades o qué tipo de enfermedades puede ver un neumólogo? Mira, el número de enfermedades es muy amplio porque nosotros somos una rama de la medicina interna. Cuando vemos un paciente no podemos verlo solo a través de, solo como pulmón, sino que muchas de las enfermedades que afectan al pulmón son enfermedades sistémicas. Podemos ver enfermedades directas del aparato respiratorio como una neumonía, un EPOC, un asma, pero también sabemos que existen otras enfermedades como el derrame pleural, que no siempre va asociado solo a un problema respiratorio, sino a un problema sistémico. Existen enfermedades que generan problemas en el pulmón de inicio o más aparatosos, pero que su origen no es el pulmón. Entonces, el campo de acción es amplio. No es solamente ver neumonías o solamente ver EPOC o solo ver asma. Cáncer de pulmón también lo vemos, pero no lo vemos como los únicos médicos, sino que hacemos una participación dentro del abordaje de esos pacientes y así en muchas cosas, también en hipertensión pulmonar, en los pacientes con derrame pleural por falla cardíaca, por hepatopatías, por insuficiencia renal. Nosotros entramos en ese abordaje de ese paciente, pero no nos quedamos con el paciente, sino que solo participamos en muchos de los casos. Por otro lado, de las enfermedades que yo te puedo comentar, que el neumólogo son las que más impacto tiene y es un paciente completamente neumológico, pues son las enfermedades bronquiales como asma, como EPOC, enfermedades intersticiales, enfermedades del sueño, que la vemos los neumólogos en general. Sin embargo, también otras especialidades abordan sueño, como en psiquiatría, otorrinos, entre otros. Pero la rama de la neumología, sinceramente, es muy amplia. Oye, Doc, eh, bueno, ¿cuál sería el ejemplo más, un poquito más claro para que la gente entienda también esto? En tu área, por ejemplo, te mandan llamar de emergencia para que tú, porque quiero decirles con mucho orgullo que me comentaba también el doc aquí, es uno de los dos en Occidente con su alta especialidad, ¿verdad, doc? Que estamos formados para realizar broncoscopía rígida intervencionista, sí, somos dos en todo Occidente. Así es, el doc se la pasa, casi, si fuera viajes de turismo, se la pasaría, pues prácticamente disfrutando casi todo el país, pero no, se la pasa chambeando día y noche, porque la verdad, la alta especialidad, eso es lo que le demanda. Pero, ¿cuál es uno de los ejemplos más claros de la cual usted pudiera darnos este ejemplo de su alta especialidad, doc? Ok, te voy a dar dos ejemplos en un punto de vista donde el neumólogo clínico se queda limitado y el cirujano de tórax tendría que ser un eslabón más allá en caso de complicaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor endobronquial, un tumor que está en la vía respiratoria, nosotros contamos con elementos para resecarlo a través del broncoscopio. No necesariamente es un procedimiento curativo, pero sí es un procedimiento paliativo. Entonces, el cirujano de tórax en ese contexto quizá no tenga mucho que ofrecerle en un punto de vista inicial y el neumólogo clínico no tiene nada que ofrecerle a ese paciente. Es el punto donde entramos nosotros. Otro ejemplo, sobre todo ahorita que está el auge de COVID y sobre todo el post-COVID, aquellos pacientes que estuvieron intubados, estuvieron en terapias intensivas y después de todo este proceso, semanas o meses después, llegan a tener un proceso de obstrucción a nivel de la vía respiratoria central o específicamente en la tráquea.
A eso le llamamos estenosis, que por inflamación se empieza a cerrar la vía respiratoria y el paciente empieza a respirar, digamos, a través de un popote. Entonces, nosotros como neumólogos intervencionistas podemos entrar, hacer dilataciones y en su momento incluso colocar prótesis. ¿Cuál es la diferencia aquí? El neumólogo clínico por lo regular podría llegar a dilatar y ese es el punto donde se queda. Y el cirujano de tórax podría llegar a hacer una traqueoplastía, que viene siendo el corte de esa lesión dañada y conectar ambos extremos de la lesión con tejido sano. Sin embargo, nosotros estamos en ese punto intermedio y cuando fracasa el paciente después de un procedimiento quirúrgico, hablando de tráquea, ya es territorio de nosotros, donde es un paciente que va a tener ese problema posiblemente toda la vida y tenemos que darle seguimiento a eso. Incluso yo tengo pacientes con una prótesis traqueal me refiero a un vil plástico o equipo de silicona dentro de la tráquea y así respira el paciente. Y tengo pacientes con más de un año de seguimiento con ese tipo de dispositivos, haciendo su vida completamente normal y funcionales. He aquí la importancia, público que me está viendo, de esto que comentaba el doctor Alejandro Marín Castañeda Barón. Eh, el neumólogo clínico, hay también cirujanos de tórax, pero una vez que se agotan estas instancias, entra el neumólogo con la alta especialidad. Entonces, pues aquí otras preguntas en el panel, Doc. Preguntan que si hay alguna enfermedad, enfermedad que requiera de parte de una enfermedad que requiera asistir con un neumólogo con alta especialidad o con un neumólogo clínico. Ok, mira, eh, yo en específico o la mayoría de los neumólogos con alta especialidad somos neumólogos que apoyamos a otros clínicos, tanto médicos internistas como otros colegas neumólogos. Entonces, así es como trabajamos. Vaya, eh, un ejemplo, en mi área donde estamos somos 5 neumólogos, contándome, y yo puedo prestarle servicio a los 4 colegas que existen. Entonces, solemos trabajar en equipos. Es muy complicado por el tipo de pacientes que tomamos o la especificidad de los pacientes que llegue buscando directamente al neumólogo intervencionista. La idea y lo que debe de ser es que se formen grupos de trabajo con otros colegas neumólogos o médicos internistas o colegas de otras áreas, incluso las quirúrgicas, y que podamos ser nosotros el apoyo para cuando se necesite. Por ejemplo, algún paciente que va a ser sometido a una cirugía, tiene vía aérea difícil, bueno, nosotros estamos más capacitados para el manejo del broncoscopio y podemos apoyarlos en una intubación adecuada o segura, incluso intubaciones selectivas en procesos quirúrgicos colocación de balones dentro del proceso quirúrgico. Ese es un ejemplo que te doy. Otro ejemplo, digamos que algún colega detecta un cuerpo extraño, se fue unos diente o algo de alimento o metal a la vía respiratoria y no se cuentan con la capacitación o simplemente los equipos para poder sacar ese cuerpo extraño que se fue a los bronquios y nos hablan. Entonces nosotros vamos y apoyamos ahí. Entonces, digamos que prestamos servicio a todo aquel que nos requiera y muchas veces hacemos equipos de trabajos con otros colegas neumólogos. Ojo, público en general, esto no quiere decir que el doctor Alejandro Marín Castañeda Barón no atienda todas las especialidades, perdón, todas las enfermedades en cuanto a pulmón se refiere, sino que estamos hablando ya de su especialidad. Pero el doctor Marín atiende casi todas las enfermedades a nivel pulmonar. De hecho, yo soy paciente de él porque yo tengo apnea obstructiva del sueño y el doctor Marín me recetó, me prescribió algo y bueno, sí, sigo ahorita hasta la fecha que bueno,
la apnea obstructiva del sueño también es un tema muy interesante que pues también está dando mucho de qué hablar. No todo es COVID, señoras y señores. Hay muchas enfermedades del pulmón que realmente muchos, bueno, más bien no tenemos ¿cómo decirlo? A lo mejor no tenemos el cuidado de decir, oh, bueno, a lo mejor me está pasando esto, pero un neumólogo nos puede sacar de dudas porque a lo mejor podemos tener asma y hay un equipo muy interesante donde te puede detectar qué puedes tener. Y entonces el doctor Marín es donde entra ahí también y puede abarcar todas las áreas de las enfermedades de la salud pulmonar. ¿O me equivoco, Doc? No, mira, somos neumólogos clínicos en general y además la alta especialidad es un plus. Lo que platicábamos con el lugar donde me formé, con mi profesora, era que el intervencionismo te daba mucha seguridad. Y si esa seguridad para trabajar o para hacer tus procedimientos o para tener un diagnóstico la podías transmitir hacia tus pacientes o hacia tus demás colegas, pues bueno, eso es, estás brincando muros más allá de lo que tú puedes alcanzar como neumólogo clínico. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, dar la atención de neumólogos clínicos y ser también un apoyo para los demás colegas. Doc, nos preguntan desde California, dice, desde California, qué buena onda tener un doctor especialista en pulmones. Nos preguntan, ¿qué es eso de apnea del sueño? Ok, la apnea del sueño es una enfermedad donde dejamos de respirar dormidos. Hay dos mecanismos por el cual dejamos de respirar dormidos. El más conocido y el mecanismo que es más común es el obstructivo. ¿Qué quiere decir eso? Se los comento en un lenguaje que me puedan entender todos. Digamos que se obstruye la garganta mientras estamos dormidos. Te voy a poner el ejemplo de aquel roncador que de estar roncando, de repente hace pausas y no lo escucha nadie en roncar, lo voltean a ver y ven como que está luchando, pero no emite sonidos hasta que hace un estruendo y hace un micro despertar. El paciente por lo regular no se despierta, pero sí hace un jadeo donde el ronquido vuelve a aparecer y qué es lo que hizo el paciente, generó tanto esfuerzo para que se volviera a abrir la garganta y volviera a pasar aire. Entonces, eso es apnea obstructiva del sueño. Existe otro tipo de apnea que se llama apnea central, donde no fue el problema que se obstruyó la garganta, sino que el cerebro dejó de respirar. Ambos tienen sus propios criterios, ¿no? Para ser evaluados y ambos tienen tratamientos distintos. El más común, como te comento, es apnea obstructiva del sueño y hay ciertos predictores que nos lo dicen, pacientes con hipertensión, pacientes con cuello ancho, pacientes con obesidad, pacientes que son roncadores, un ronquido fuerte que molesta a los demás y Sí, aquellos que los han visto que sí. dejan de respirar. Entonces, si cumple con parte de estos criterios, la sospecha es alta y se tendría que hacer alguna prueba de sueño, dependiendo el tipo de calificación y de paciente, sabemos qué prueba, si es una prueba simplificada o es una polisomnografía de sueño. En ese punto, Doc, nos preguntan que si también los menores de edad pueden presentar apnea del sueño. Sí, definitivamente esto no solamente es de la población adulta, sino también pueden presentarla los pediátricos. Muchas veces los pediátricos lo llegan a presentar por crecimiento en las adenoides o en las amígdalas y adenoides, que puede ser resuelto con una cirugía por parte de otorrino. Algunos pueden presentar ese tipo de problema por malformaciones en la cara o tener el mentón metido como micrognatia. Entonces muchas de esas pueden ser corregidas a temprana edad. Oscar González le manda saludos, desde Pasadena también. Misael Tristaín le manda saludos. Nos Gracias. platica Leticia Plasencia. ¿Qué son nódulos pulmonares, Doc? Ok,
La terminología radiológica pulmonar es muy descriptiva en el sentido y estricta. Mira, la definición de nódulo pulmonar quiere decir una lesión en el pulmón, por lo regular con características redondeadas, pero el término nódulo lo da el tamaño. Entonces, si tiene menos de 3 centímetros, esa lesión en su diámetro más grande se va a llamar nódulo, pero si tiene más de 3 centímetros, se va a llamar tumor. Así es como se describe esa imagen radiológica. No puedes decir si es maligno o benigno. Hay criterios que te pueden decir qué tanto se acerca a parecer malignidad o ser bueno, pues. Le mando saludos también Ángeles Ayala, le mando saludos también, Doc, que nos están viendo desde Colima. Y también preguntan aquí que si el EPOC también lo tratan ustedes, los neumólogos. Yo considero que el EPOC es una de las enfermedades que debe ser exclusivamente manejada por el neumólogo, sospechada por muchos, como los médicos internistas, cardiólogos, entre otros, pero el manejo debe de ser específicamente por el neumólogo. Los pacientes con EPOC no respetan un libro de cocina. Hay guías internacionales para EPOC como la GOL, pero eso lo que se busca es ordenar a la mayoría de la población médica. Sin embargo, cada paciente puede evolucionar muy distinto y hay que buscar el tratamiento ideal para esos pacientes. Entonces, el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, considero que debe ser un manejo prácticamente del neumólogo. Gracias por la información, saludos desde Italia, nos están saludando, nos están viendo desde Italia. También aquí preguntan acerca de COVID. Dicen que COVID, que si deja secuelas severas o secuelas leves el COVID. Mira, el tema de COVID es un tema que ya lo traemos rebuscado en los últimos 2 años, ¿no? Ha habido tanto que se ha dicho y tanto que se ha desmentido del COVID. Lo que sí podemos tener es que ya está saliendo información de aquellos casos que surgieron del 2020, de los casos del 2021. Entonces empezamos a hacer experiencia médica sobre el COVID y sobre todo sobre las secuelas. Yo lo que sí te voy a comentar es que los pacientes, entre más gravedad tienen en la fase aguda, más secuelas pueden llegar a tener. ¿Sí? Si es un paciente que estuvo intubado, terapia intensiva, es posible que ese paciente tenga más secuelas. Por otro lado, nos encontramos un grupo de pacientes que no llegó a ser intubado, pero estuvo en su casa con oxígeno eh, grave, porque requerían con cantidades enormes de oxígeno, los familiares buscando tanques, los concentradores eran insuficientes y al final el paciente vive. Hay muchos casos así que no se hospitalizaron, pero ese tipo de pacientes suele tener muchas secuelas fibróticas o cicatrizales. Entonces, son pacientes que pueden quedar muy limitados en cuanto al rendimiento físico. Pacientes, incluso hablando jóvenes, 45, 50 años, que ya no pueden hacer una vida normal. Otro detalle que habíamos observado es que este tipo de pacientes, conforme pasa el tiempo, se van recuperando y llegan a una recuperación al menos funcional muy buena. ¿Sí? Les damos seguimiento a 6 meses y a veces los volvemos a ver hasta los 9 o 12 meses y vemos que la función pulmonar sigue en recuperación, pero les va mucho mejor al paciente que temprano lo empiezas a trabajar, temprano empiezas a meterlo a rehabilitación pulmonar y tiene un mejor desenlace de su función pulmonar. Oye, Doc, y bueno, después de todo esto, ah, surgieron bastantes médicos que curaban COVID, que trataban COVID,
pero al final de cuentas, tú lo dijiste bien, las únicas personas que deberían de hacer esto, yo digo también, zapatero a tus zapatos, el neumólogo es la única persona que pudiera tener una valoración adecuada referente a la salud pulmonar. Y pues bueno, yo creo que, ¿cómo ves esa parte, donde muchos médicos hicieron pues esta parte de tratar de curar COVID, pero pues no era su área? Mira, yo creo que ante el auge de la pandemia, la contingencia y la escasez de todo lo que viene siendo salud respiratoria, y no solamente en mi estado o en el resto del país, sino digo en el resto del mundo, ante la necesidad surgieron todos estos elementos que todo el mundo quería dar su granito de arena para apoyar, pero por otro lado hubo esos grupos que se desviaron y ya no vieron el paciente al que podían ayudar, sino vieron al paciente con el que podían ganar. Desde el punto de vista económico, lamentablemente muchas veces, porque se manejaron tratamientos, algunos muy costosos y algunos ineficaces, y la información de la evidencia médica que iba surgiendo los iba limitando, pero muchos grupos lo seguían utilizando. Entonces, yo eso lo veía como un problema. Te voy a poner un ejemplo que lo he platicado con algunos colegas y lo he platicado incluso con algunos grupos de pacientes. Cuando vino aquí en México el brote por Delta, yo veía muchos pacientes que llegaban con uso de esteroide sistémico ya de manera tardía, llegaban conmigo. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que muy temprano utilizaban esteroide sistémico. Entonces, ese paciente llegaba con menos posibilidades de que le pudiéramos ofrecer algún tratamiento antiinflamatorio para su lesión. Llegaba el paciente muy descontrolado de todo el ámbito metabólico asociado a ese esteroide. Se tenían que haber esperado mínimo una semana para iniciarlo, y lo iniciaban en cuanto el paciente tenía el diagnóstico. Yo entiendo quizá el hecho de querer ayudarlos, pero no ayudaba, simplemente perjudicó el uso temprano de los esteroides. ¿Qué es lo que pasaba? A veces puede ser la insistencia del mismo paciente, el miedo que se tiene a la gravedad. Digamos, yo como paciente, si voy con el médico y veo que es COVID el diagnóstico, o me diagnosticaron y corro a buscar al médico, llámese especialista o médico familiar, del ámbito que sea, y el médico solo le dice, espérate, utiliza paracetamol, hidrátate bien, o algún antitusígeno. Yo como paciente lo ignoro y voy y busco al médico que sí me va a dar lo que yo creo que me va a servir, ya sea antibióticos, ya sea los esteroides o algo. O sea, el paciente quiere sentirse atendido, y al intentar sentirse atendido solo está perjudicándose y provoca que el médico indique cosas que en su momento no le benefician al paciente, pero lo que se tiene que hacer con esos pacientes, o se tenía que hacer con esos pacientes, es darles un seguimiento breve. ¿Sabes qué? Te capté y estás en tu tercer día de síntomas, estás positivo, por lo pronto no hay nada, solo paracetamol, y aíslate y reposa. Si el paciente evolucionaba favorable, que bueno, ya va a salir de eso en un par de días más, pero la mayoría de los pacientes llegaban a un hospital después del día 10, ¿sí? Y llegaban con una farmacia o una polifarmacia de tratamientos que fueron utilizando muchas veces de manera errónea. Entonces, ahí sí yo puedo juzgar tanto a la población médica como a la población en general, que nos faltó mucha ética y nos faltó mucha responsabilidad civil. Es correcto. Señores, señoras, el público que lo está viendo aquí en este momento, Lupe Rocha, un orgullo desde Cuauhtémoc, Colima, le mandan saludos. Aquí Mi también está Cuauhtémoc. viendo Cuauhtémoc, Colima, así es. Este,
gente de Guadalajara, gente de Colombia, que lo está viendo en este momento. Están preguntando acerca de las vacunas, que si sí sirve o no sirven. También hay más preguntas e información y demás. Pero bueno, yo creo que voy a dejar esa pregunta ahí, si la gusta responder y demás, pero quiero hacer la invitación a toda la gente que lo siga, por favor, al doctor. Ahí tenemos las redes sociales, es Neumólogo Colima, si no, igual está como Neumólogo Alejandro Marín Castañeda, varón, ahí va a aparecer de todos modos, y es Neumólogo Colima. Sube varios artículos muy importantes e interesantes acerca de todo lo que es la salud pulmonar, pero sobre todo, salen artículos muy interesantes para toda la familia que, bueno, deberíamos de estar checándole por ahí. Doc, ¿quiere contestar esa pregunta si sirven o no sirven las vacunas? Ya estamos a punto de cerrar y la gente no quiere que se vaya, Doc, pero pues hombre, ya aquí en México ya son las 11 de la noche y también digo, hay que estar visitando a la familia, hombre. Mira, Alan, yo creo que ese punto, pues ya lo hemos platicado tú y yo en su momento, vacunas. Sinceramente debería de ser una pregunta que debe desaparecer. ¿Por Es qué? correcto. Porque las vacunas funcionan y no es solo el ego médico, ¿no? De decir que tiene vacunas o no, sino que eso históricamente lo hemos visto. ¿Por qué desaparecieron tantas pandemias mundiales? Pues por las vacunas. Hay mucha duda con la vacuna de COVID por lo rápido que surgió. Yo no les puedo hablar de fechas, pero sí se tenía ya antecedentes del SARS-CoV. Entonces, ya había elementos que se conocían de este virus y fue más sencillo realizar vacunas porque se conocía parte de su historial genético del virus. No nos vamos a meter en detalles que no conocemos en cuanto a si fue creado o no fue creado, eso en cierta forma es un tabú, ¿no? Pero las vacunas sí vinieron a cambiarnos el asunto. Yo le pregunto o le quiero hacer énfasis a estas personas que preguntan si funciona o no funciona. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo les digo lo siguiente, estás hablando con alguien que vio COVID, que estaba con los pacientes de COVID, que los intubaba, que estaba cuando estaban ventilados, cuando salían en su recuperación. Entonces, todas las fases del COVID las vimos, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que dos grupos de familias, uno sí vacunado, otro no vacunado, ¿quién crees que le fue peor? Y estamos hablando de edades similares, obviamente al no vacunado, ¿sí? Una vez que surgieron las vacunas, vimos que ese grupo de edad que se enfermaba ya no le fue tan mal. Una vez que llegaron las vacunas, ya no era el grupo de los 70 y más el más riesgoso, sino era el grupo de los 50 a los 60 el más riesgoso. Como en nuestro México empezó la vacunación de edades tardías a jóvenes, entonces sí notamos cómo fue disminuyendo la tasa de internamientos de los pacientes eh, de los pacientes vacunados con respecto a los no vacunados. Muchos pacientes jóvenes, hablando entre los 40 y los 50 años, murieron sin haber tenido la oportunidad de una vacuna repito, en este brote de Delta agresivo que tuvimos. Doc, pues bueno, estamos llegando al momento cúspide de esto. ¿Algunos comentarios finales que nos quieras hacer, Doc, para que ya también te vayas a descansar, porque trabajaste todo el día, me imagino, como diario? Comentarios finales, Doc, que les gusta hacer a nuestra población, dentro y fuera del país. Bueno, la neumología se dio a conocer por sí sola desde el COVID, ¿no? Era una especialidad muy de hospital de enseñanza y muy de consultorio, pero digamos que estaba muy poco conocida por todo el mundo. Entonces, yo lo que quiero hacerles énfasis ahorita es que además del neumólogo clínico, también estamos los neumólogos con ramas de alta especialidad. En mi caso, la neumología intervencionista, pues somos un grupo que podemos ser un poco más resolutivos en ciertas cosas, sobre todo diagnósticas,
y de intervención, pero por lo regular trabajamos en equipos y trabajamos con otros colegas. Busquen siempre trabajar en equipos. Si ven que su médico trabaja solo y el médico le va a hacer todo solo, quizá ese médico se puede equivocar. Busquen que los apoye un grupo de médicos, que sea más de uno el que tome las decisiones por ti. Y les aseguro, independientemente de la neumología o de cualquier especialidad, dos cabezas piensan mejor que una para un mismo paciente. Señores y señoras, pues bueno, no quisiéramos que terminara esta plática, esta charla interesante con el doc, pero la verdad nos hizo un espacio bastante complicado en su agenda, pero le agradecemos porque estuvo atendiendo la mayor de las dudas, y la verdad yo sí quiero reconocer ampliamente porque es un doctor bastante preparado, ya es de Colima, es de México, nuevamente gente latina que sigue dando de qué hablar. Y pues bueno, doc, te agradezco este espacio que me brindaste, este tiempo que me brindaste a todo el público que nos vio dentro y fuera de la República Mexicana, al otro lado del charco, desde Italia también te estaban viendo. Y pues nada, Doc, muchísimas gracias. Esta es tu casa, esperemos próximamente tenerte otra vez para que nos des más información. Sí, pues muchas gracias, Alan. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o quiere comentarme algún caso en particular, sobre todo del área de intervencionismo pulmonar, con gusto vamos a dejar ahí un correo electrónico para que puedan contactarnos. Así es, los últimos saludos, Leticia Plasencia, muy buen doctor, excelente trato. Ángeles Ayala, gracias por esta entrevista, Doc. Pues nada, Doc, yo te agradezco también por el día de hoy estarte desvelando. Yo sé que ya tu esposa te espera, a lo mejor te van a pegar, échame la culpa, ni modo, ya que, pero no. Gracias, Doc, por haberme acompañado el día de hoy en esta noche. Gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Golden State Radio. Y pues nada, esta es tu casa, Doc. Gracias, Alan, por la invitación. Un saludo a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.